Hola, soy el padre Eduardo Pérez Daldago de la Arquidiócesis de Buenos Aires y este es un ciclo de la Via Pulcritudinis, es decir, el acceso a Dios por la belleza, por la manifestación de su belleza, para conocerlo y para amarlo, para enamorarlos de Él, que está especialmente dirigido a los miembros de la Legión de María, que me han pedido este cursito de 3 reuniones. Y esta es la tercera, la última, así que es la despedida y de alguna manera es el plato fuerte, porque vamos a hablar de la belleza de Jesús y de la belleza de la Virgen María. Bueno, ustedes ya a través del curso han ido viendo qué es la belleza, cómo accedemos a ella, qué es lo que nos deslumbra de la belleza, una proporción, una armonía, un equilibrio. Esa proporción, armonía, equilibrio nos habla de varios elementos que están juntos de una manera bien resuelta, ¿no? Y eso viene a ser el reflejo en la creación de la Trinidad, porque nosotros creemos en un Dios que es uno y trino. Entonces ya en nuestra misma noción de Dios tenemos estos dos elementos, la diversidad, la unicidad, pero estos dos elementos resueltos bien, si no hay guerra, ¿no es cierto?, entre el Padre y el Hijo, no hay conflicto, todo está en común, y por eso las distintas partes están armónicamente ordenadas. Eso que nos hace ver, por ejemplo, en una pintura, cuando vemos un equilibrio, cuando vemos una armonía, cuando vemos una integridad, cuando vemos una proporción, por ejemplo, las leyes de la simetría permiten eso, ¿no es cierto? Es decir, un peso de este lado, un peso visual, ¿no es cierto?, de color, con un peso visual de color de este lado, ¿no es cierto? Y entonces hay armonía, ¿no es cierto? Y fíjense cómo muchas cosas bellas, particularmente aquellas que pertenecen a la tradición clásica, son de esta manera, ¿no es cierto?, simétricas, son como una especie de espejo que de un lado es igual al otro, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en el altar, ¿no?, de las iglesias de ustedes, sobre todo si se trata de un altar antiguo, van a ver en el centro el sagrario, arriba del sagrario el crucifijo o un nicho para exponer el Santísimo Sacramento. Y si hay un candelabro de este lado, hay un candelabro de este lado. Y si hay un ángel de este lado, hay un ángel de este lado. Y si está la Virgen María de este lado, está San José de este lado. Es decir, hay un equilibrio que es lo que hace que las cosas sean bellas. ¿Por qué? Porque nosotros somos simétricos, ¿no? Me hacen una raya por acá en el medio y van a ver que más o menos esta mitad es igual a esta mitad, se espeja, ¿no es cierto? Entonces tenemos 2 brazos, 2 manos, 2 piernas, ¿no es cierto?, 2 orejas, 2 ojos. Entonces eso nos muestra elementos distintos, pero que están equilibradamente dispuestos entre sí, armónicamente dispuestos entre sí. Cuando veíamos la creación, veíamos que la creación tiene elementos diversos, minerales, vegetales, animales y espirituales, pero esos elementos están en comunión entre sí. Bueno, lo mismo en nosotros, ¿no es cierto?, en el ser humano, los ojos están en comunión con la boca, ¿no es cierto?, la boca está en comunión con las manos, ¿no? Es decir, hay una organicidad de una pluralidad, de una diversidad, que se organiza bien. Bueno, esa buena organización de lo distinto, esa ausencia de conflicto, es lo que de alguna manera establece la belleza. Esa organización es bastante fácil, ¿viste?, porque mis ojos no se van a pelear con mi boca, y mi boca está contenta de que mis ojos vean, y mis ojos están contentos de que mi boca hable. Pero, como les contaba la vez pasada, ¿no es cierto?, en el relato del pecado original,
no siempre mis ojos están contentos de que la boca del otro hable, o no siempre la boca del otro está contenta de que mis ojos vean, ¿no? Y entonces esa comunión que existe en un ser, también tiene que existir entre los seres, ¿no? Por eso tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, tenemos que reconocerlo como nuestro hermano. Y por eso les contaba la vez pasada que el primer pecado no original, es decir, el primer pecado después del pecado de Adán y Eva, es que un hermano mata al otro. Es decir, que rompen esa comunión. Uno era agricultor, el otro tenía un rebaño. Podrían haber estado perfectamente los dos, ¿no es cierto? Y se hubieran entendido perfectamente, porque no se hacían sombra entre ellos. Sin embargo, la envidia de Caín mató a Abel. Bueno, eso que es la ruptura, eso que es la guerra, eso que es el divorcio, eso que es el aborto, eso que es la crítica, eso que es la calumnia, eso que es la envidia, la competencia. Es decir, todas esas relaciones con los otros son relaciones no armónicas y hacen que el mundo pierda su belleza. Porque ya les digo, el mundo, y más particularmente el mundo de Dios, está hecho para que sea armónico, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces les cuento un poquito, unas ideas nada más, porque imagínense que esto es súper vasto y entonces va a ser muy difícil que podamos de alguna manera plantearlo en una charla que tiene que durar menos de una hora, para que no se cansen y no se aburran de mí. Pero les digo, para que sepan y para hacer un poquito de propaganda, que yo escribí este libro, ¿no es cierto? Que este libro se llama La Via Pulchritudinis, justamente El Camino de la Belleza, está en la editorial Paulinas, ¿no es cierto? Y este libro, justamente estos temas que estamos viendo, los explica muy ampliamente, ¿no es cierto? Con mucho material. Y también con mucha bibliografía, ¿no es cierto?, para que podamos ahondar, si les interesa, ¿no es cierto?, en estos temas. Entonces, primero vamos a ver un poquito la belleza de la Trinidad y después vamos a ver cómo esa belleza de la Trinidad se refleja perfectamente en la persona de Jesucristo y cómo se espeja perfectamente en la Virgen María. Bueno, ¿qué es la Trinidad? La Trinidad es un misterio, ¿no? Nosotros llamamos misterio a una afirmación que nosotros no podemos llegar a través de nuestros sentidos ni de nuestra inteligencia, que son nuestras capacidades de conocimiento. Entonces esto no lo vemos ni lo entendemos. ¿Por qué no lo entendemos? ¿Por qué no entendemos el misterio? No porque sea irracional, sino porque es suprarracional, es decir, no está por debajo de nuestra razón, sino está por encima de nuestra razón. Entonces, ¿qué pasa? El misterio supone afirmar dos cosas, dos premisas que nuestra inteligencia no puede conjugar. Por eso decimos, Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. Ahora nosotros, nuestra inteligencia dice, si se es Dios, no se puede ser hombre, porque Dios es increado y el hombre es creado, Dios es infinito y el hombre es finito. Lo mismo, si se es hombre no se puede ser Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo es que Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios? Es un misterio de nuestra fe. Por eso lo afirmamos en el credo, en donde nosotros decimos los misterios de nuestra fe, las cosas en las cuales nosotros creemos, no porque las entendamos, sino porque Dios así nos las revela. ¿Y por qué creemos en Dios? Porque Él no puede confundirse, porque lo sabe todo, y no puede confundirnos, porque es bueno, es decir, no podría engañarnos. Así que si Dios revela algo, nosotros lo creemos. Creemos que la Virgen es virgen y madre. Ahora, la virginidad excluye la maternidad excluye la virginidad. Y sin embargo creemos esas dos cosas de la Virgen. Y además no un poquito, porque por ejemplo si hicimos el color turquesa o el color calipso, es un poquito verde y un poquito azul.
Y eso existe, ¿no es cierto? Que hayan cosas que son más o menos. Pero en realidad nosotros de la Virgen decimos que no es más o menos virgen y más o menos madre. Decimos que es virgen antes, durante y después del parto, es decir, siempre. Y decimos que es madre, madre de Jesús, madre de Dios, madre de la Iglesia, madre de todos los hombres. Es decir, es plenamente madre. ¿Cómo lo conjugamos? Bueno, no lo entendemos. Es decir, Dios así nos lo revela, nosotros lo creemos. Bueno, lo mismo, Dios es uno y trino. Una cuestión matemática que no sabríamos resolver. Entonces no hay que pretender resolverlo ni nada. Pero ¿por qué Dios querrá que nosotros sepamos cosas que no podemos entender? Bueno, Dios quiere que nosotros sepamos cosas que no podemos entender para que nosotros aprendamos algo en esas cosas. Entonces, les explico más o menos cómo es este misterio de la Trinidad sin pretensión de que lo entiendan y sin pretensión de decirles que yo lo entiendo, porque tampoco lo entiendo. Pero el Padre es el origen, es decir, la fuente del ser. Y como ese espíritu tiene inteligencia y tiene voluntad. ¿Qué hace con su inteligencia? Conoce. ¿Qué conoce si es el origen del ser y no hay otra cosa más que él? Se conoce a sí mismo. Y al conocerse a sí mismo engendra un concepto. Concepto, ya se dan cuenta que de ahí viene la palabra concebido, ¿no es cierto? Es decir, nacido, ¿no? Es decir, ustedes me conocen a mí, ahora apagan el teléfono o la computadora y tienen un concepto de mí en su cabeza, es decir, les nació, se les engendró en su cabeza un concepto mío. Bueno, ese concepto no necesariamente es igual a mí, porque ustedes podrían recordarme mal, porque la inteligencia del hombre es imperfecta, pero el concepto que Dios tiene de sí mismo es idéntico a sí mismo, porque tiene una inteligencia perfecta, ¿no es cierto? Así que tiene toda su belleza, toda su bondad, toda su verdad. Ese concepto es igual a sí mismo. Entonces, ¿qué hace con su voluntad? Ama la belleza, la bondad y la verdad que hay en ese concepto. Y al amar se derrama sobre ese concepto. ¿Qué le entrega ese concepto? La divinidad. Y por eso el Padre engendra al Hijo, ¿no es cierto? Ese concepto, por eso lo llamamos palabra o lo llamamos verbo, es engendrado por el Padre y el Padre le transmite todo su poder, toda su gloria, toda su divinidad. Bueno, ¿qué recibe este Hijo? Recibe, que es idéntico al Padre, recibe la inteligencia divina y la voluntad divina. ¿Qué hace con la inteligencia? Conoce. ¿Qué conoce? Que todo lo ha recibido del Padre. Y entonces conoce al Padre, conoce que todo se lo ha dado al Padre, y entonces ¿qué hace con su voluntad? Ama al Padre. ¿Y qué hace amándolo? Se derrama sobre el Padre. Y entonces le entrega toda la divinidad, toda la belleza, toda la bondad, toda la verdad. Todo lo que recibió del Padre se lo devuelve al Padre. Bueno, esta donación entre el Padre y el Hijo y el Padre es eterna, siempre existió, porque Dios existió desde siempre y desde siempre se conoció y desde siempre amó la belleza, bondad y verdad que encontró en sí mismo. Entonces ese darse, esa donación del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, la llamamos Espíritu Santo. Entonces por eso lo decimos don, el don del Espíritu Santo. Es el regalo entre el Padre y el Hijo y el Hijo y el Padre. Es un regalo mutuo, perpetuo. Entonces, ¿dónde está la divinidad? ¿Está toda en el Padre? Sí. ¿Está toda en el Hijo? Sí. ¿Está todo en el Espíritu Santo? Sí, porque constantemente se está entregando. Y esto es un acto eterno, es decir, es así. Es decir, que adentro de Dios, no se imaginen un Dios monarca que lo tiene todo, que lo sabe todo, que lo puede todo, sino imagínense algo que está fluyendo, ¿no es cierto?, constantemente entre tres personas, entre un Padre y un Hijo y un Espíritu Santo, que es
justamente esa tercera persona divina que es el don del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Bueno, no tiene por qué entender nada de lo que dije, sino simplemente entender que nosotros creemos ya en Dios, en el misterio trinitario, en una perfecta armonía, en una perfecta comunión entre personas distintas, diversas, que están entrelazadas, ¿por qué? Por el amor. ¿Y qué es el amor que hay entre ellos? La donación mutua, ¿no es cierto? Se entregan. ¿Y hay algo que es del Padre y no es del Hijo? No, ahí todo es de todos, ¿no es cierto? Todo es común en Dios. Y por eso la belleza de la Trinidad tiene que ser infinita. Y por eso si nosotros miramos un paisaje y nos quedaríamos extasiados, o miramos una persona y nos quedaríamos extasiados, ¿no es cierto? Miramos una familia, un amor, un matrimonio, algo que donde hay comunión y nos quedaríamos extasiados, el cielo va a ser quedarse extasiado de ese espectáculo, de esa perfecta armonía que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, ¿esto qué significa? ¿Para qué Dios nos lo comunica? Bueno, porque si Dios fuera uno, el egoísmo estaría bien. Es decir, si Dios fuera uno, entonces cuanto más inteligente, cuanto más poderoso, cuanto más rico soy, más me parezco a Dios. Sin embargo, no es así. Es decir, me parezco más a Dios cuanto más me entrego, cuanto más me vacío, cuanto más me doy al otro. Recién ahí es que me empiezo a parecer a Dios. Entonces, ¿un sabio se parece a Dios porque es muy sabio? No, se parece a Dios porque enseña, porque aconseja, porque indica el camino, ¿no es cierto? Entonces, dándose, se parece a Dios, no poseyendo eso. Entonces hay un constante flujo y reflujo de tres personas que, ya les digo, es decir, lo que resulta lindo, por decir de alguna manera, lo que resulta hermoso, lo que resulta una expresión de la belleza, es que esas partes diversas no estén entre sí. Si el Padre y el Hijo estuvieran peleados y el Hijo no le devolviera al Padre lo que el Padre le dio, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo estuviera ahí esperando a que el Padre lo mirara al Hijo o que el Hijo lo perdonara al Padre, entonces no habría belleza en la Trinidad. Pero hay una belleza infinita en esa Trinidad. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dios crea, como vimos en la primera clase, y entonces da, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? El Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas, dice el Génesis. Dios crea y comparte toda su bondad, toda su bondad y toda su belleza, no en una sola palabra, sino en una multiplicidad de cosas, porque el verbo puede contenerlo porque es Dios, y entonces una sola palabra puede contener todo el Padre, pero las cosas no tienen que ser infinitas. Por eso les decía, hay muchos minerales, muchos vegetales, muchos animales, muchos ángeles, muchos hombres, para poder reflejar un poquito de todo eso que es Dios. Y les decía que tendría que haber pasado, bueno, lo mismo que en la Trinidad, es decir, el hombre, que es este microcosmos y que es libre, tendría que haberle devuelto al Padre Creador en la acción de gracias, en la gratitud, todo lo que el Padre le dio. Entonces nosotros deberíamos saber esto que les digo, que el culto es una parte de la cultura, que la cultura es lo que nosotros hacemos con la natura, ¿no es cierto? Lo que Dios nos da, nosotros lo devolvemos, y el culto es esa parte que le devolvemos directamente a Dios. Eso tendríamos que nosotros hacerlo constantemente, tendríamos que estar agradeciendo todo el tiempo, alabando todo el tiempo, amando todo el tiempo al Padre, no quedándonos con nada de lo que nosotros tenemos. Pero ¿qué pasa? No pasa, ¿no es cierto? Pasa el pecado original, que nos apropiamos de lo que Dios nos da, queremos ser como Dios, y además no solamente le sacamos a Dios, sino le sacamos a los hermanos. Es decir, porque como queremos ser Dios, nos molesta que el otro también quiera ser Dios. Entonces esto es mío, mío, ¿no es cierto? Entonces no solamente entramos en discordia con Dios por el pecado original, sino que entramos en discordia con el hermano por el pecado personal, y por eso les decía el segundo pecado, ¿no es cierto? El pecado
de Caín es haber matado a su hermano. Entonces, bueno, la creación está fea, por decirles, es decir, se ha roto esa armonía conforme a la cual fue hecha. Y esa rotura de la armonía se va a transcribir en muchas otras cosas, no solamente en la relación entre los hombres, en la relación del hombre con la naturaleza, por eso talamos los árboles, por eso destruimos las cosas, por eso infectamos el agua, por eso producimos tanta contaminación, ¿no es cierto? Es decir, vamos a entrar en una mala relación con toda la naturaleza, con los animales, con los vegetales, con los minerales, con los hombres y con los ángeles, ¿no es cierto? Los ángeles van a tener un conflicto con nosotros, va a ser el conflicto del demonio, nosotros vamos a tener un conflicto con los ángeles, no los vamos a tener en cuenta. No vamos a vivir una vida espiritual. Y por supuesto vamos a tener un conflicto con Dios, no le vamos a devolver aquello que Dios nos ha dado, que es el tema que vimos en la clase anterior acerca de la religión. Entonces, en el medio de eso, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo curioso del amor de Dios es que Él nos amó primero y nos dio a su único Hijo. Es decir, este Hijo, este Verbo eterno de Dios, esta segunda persona de la Trinidad, se hace hombre, se encarna. ¿Para qué? Para enseñarnos a los hombres lo que Él hace eternamente en el cielo, que es devolverle al Padre todo lo que el Padre le ha dado. Entonces el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, ese Verbo preexistente, eterno, esa segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace carne en el vientre de la Virgen, se hace Jesús, se hace verdadero hombre, ya es verdadero Dios, esa persona asume la naturaleza humana. ¿Para qué? Para enseñarnos lo que hace eternamente en la Trinidad, que es devolverle al Padre lo que el Padre nos ha dado. Entonces, ¿qué hace en su vida histórica? Y bueno, lo único que hace es amar al Padre y amarnos a nosotros, los hombres. ¿Y qué es lo que hace? Enseñarnos a amar al Padre y enseñar a amar a los hombres entre nosotros. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Le preguntan un día. Y bueno, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás como a nosotros mismos. Y además nos enseña una forma concreta de amar, ¿no es cierto? Que es que Él ama muriendo por nosotros, dejándose comer por nosotros. Vieron que hay dos sacrificios de Jesús, ¿no es cierto?, en donde Él se entrega al Padre dos veces. Una vez de manera incruenta en la última cena y otra vez de manera cruenta, es decir, con derramamiento de sangre en la cruz. Esto lo vimos en la clase anterior, ¿no? Bueno, ¿cómo se entrega? Se entrega como alimento de manera incruenta, es decir, se deja comer por nosotros, porque hay algo muy hermoso, ¿no es cierto?, que nos enseña Jesús, que no es a dar un pan, sino a darse como pan, que no es a darnos una bebida, sino es a darse Él como bebida. Entonces la vez pasada les explicaba la simbología del pan y la simbología del vino, ¿no es cierto?, cómo Jesús nos alimenta y cómo Jesús nos permite estar alegres, ¿no es cierto?, que esa sería la función del vino, ¿no es cierto?, la fiesta, ¿no? Gracias a que Él se hace a sí mismo comida y bebida. Entonces, si ustedes me dicen, Padre, me enseña el misterio de la Trinidad, yo agarro un libro de la biblioteca, se los doy y digo, léanlo, que esto les va a explicar el misterio de la Trinidad, les estoy dando un pan. Ahora, si yo me tomo mi tiempo y se los explico, me estoy dando yo como pan a ustedes, me estoy dejando comer por ustedes. Esto lo sabe cualquier madre que a la noche se levanta para darle de mamar a su hijo, o cualquier padre que con el sudor de su frente lleva a la mesa el pan de cada día. Es decir, nosotros nos damos, no damos algo, sino que Jesús nos enseña a darnos
nosotros mismos, y de esta manera nos enseña a restaurar esto que está roto, ¿no es cierto? Como si una obra de arte hubiera perdido su belleza porque se hubiera roto y entonces hay que restaurarla, hay que volver a armarla. Bueno, Dios hace eso, ¿no es cierto? Nos manda a su Hijo Jesucristo para restaurar esta rotura, esto que hace fea la creación, para que ya no peleemos, para que ya no veamos al otro como un adversario, sino para que nos reconciliemos con él. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a enseñar a través sobre todo de su ejemplo, ¿no? Pero también de su enseñanza, nos va a enseñar cómo podemos hacer para amarnos, cómo podemos hacer para perdonarnos 70 veces 7, ¿no es cierto? Nos va a enseñar a amar incluso al que nos calumnia, al que no nos hace bien, al que nos persigue. Nos va a enseñar a no buscar, no tener tesoros en este mundo, a darle otra mejilla, a sentarnos en el último lugar. Nos va a enseñar un montón de cosas, ¿no es cierto? Jesús, para poder restaurar esa belleza que está rota. Pero en realidad Jesús, al enseñarnos a restaurar esa belleza, nos va a mostrar en sí mismo un perfecto equilibrio, ¿no es cierto? Es decir, Jesús adentro suyo tiene esta belleza restaurada. Él realmente nos mira a nosotros como hermanos. Él realmente no confronta con nosotros. Él realmente nos perdona. Él realmente se entrega a nosotros. Él cuando nos llama hermanos, nos llama hermanos. Después Judas lo vende por unas monedas de plata, Pedro lo niega 3 veces, Pilato se lava las manos, el sumo sacerdote lo calumnia, ¿no es cierto? El mal ladrón lo insulta, los soldados romanos son violentos y lo flagelan. Pero en realidad él lo único que está haciendo es perdonando, amando, dando la otra mejilla, ¿no es cierto? Porque él es realmente el más bello de los hombres, ¿no? Entonces vuelve a mirarnos con esa mirada de hermano, de amigo, vuelve a tendernos la mano, vuelve a querer nuestro bien, ¿no es cierto? Vuelve a desear realmente, ¿no es cierto? Que alcancemos la perfección, ¿no es cierto? Junto con él, que volvamos al Padre. Bueno, hay millones de cosas para hablar de la belleza de Jesucristo y de la belleza física que debió haber tenido, que es grande y de la cual tenemos un elemento para conocerlo, que es la sábana santa, que existe en Turín, que nos habla de su cuerpo. Tenemos elementos para conocer cómo hablaba, ¿no es cierto?, en la Sagrada Escritura, las metáforas que usaba, las parábolas, se hablaba muy lindo, ciertamente. Hay cosas que son preciosas, hay cosas que literariamente son preciosas, por ejemplo, la parábola de Hijo Pródigo. La literatura se asombra que Jesús en tan poquitas palabras pueda contarnos una historia con tantísimos matices. Utiliza unas metáforas preciosas. Veo que los poetas utilizan metáforas, ¿no? Si tus ojos son como el sol, qué sé yo, ¿no? Bueno, son soles, ¿no? Pero brillan mucho, son muy lindos. Y entonces usa metáforas. Pero Jesús usa metáforas de una belleza. Miren los pájaros del cielo. Ellos no siembran ni cosechan, sin embargo, ninguno cae sin que el Padre Celestial lo permita. Miren los lirios del campo. Ellos no hilan ni tejen, sin embargo, ni Salomón en sus mejores galas vistió como ellos. Es una cosa preciosa, una literatura preciosa, una literatura que además tiene 2000 años, que tiene lo curioso de que nosotros la leemos y nos resulta súper actual. Nosotros leemos el Quijote, que tiene 500 años y que está escrito en nuestra misma lengua española, y encontramos una gran distancia cultural entre Cervantes y nosotros. Bueno, el Evangelio puede traducirse a todos los idiomas, puede predicarse en todos los tiempos y sigue siempre teniendo belleza, porque Jesús usa metáforas preciosas: pan, vino, puerta, pastor, camino, luz, verdad, vida.
Es decir, todas bellísimas metáforas. Es decir, Jesús es lindo, Jesús habla bien, Jesús nos muestra en su vida, ¿no es cierto?, unos actos preciosos, pero ya digo, eso si quieren ahondar, ahí tienen el libro para ver muchos de estos aspectos, ¿no? Pero Jesús, bueno, cada ser se realiza siempre en su parte más alta. Vieron que les decía, ¿no? Un mineral, un vegetal, un animal, un hombre, un espíritu. Bueno, entonces, por ejemplo, el vegetal, cuanto más duro, cuanto más fuerte, es más perfecto, ¿no es cierto?, ¿no? El animal, el vegetal, cuanto más crece, ¿no es cierto?, cuanto más se desarrolla, cuanto más se reproduce, es más perfecto. Entonces es más perfecto que un trigo que produce una gran cosecha que un trigo que no que produce 2 granitos, ¿no es cierto?, ¿no? Es decir, los seres se realizan su perfección en aquello más alto. Un animal, bueno, cuanto más grande, cuanto más vea, cuanto más fuerte, cuanto más se traslade, cuanto más rápido sea, es más perfecto. Entonces, un ser humano, ¿cuándo es más perfecto? Bueno, cuanto más conozca y cuanto más ame. Porque las potencias propias, las más altas, ¿no es cierto?, potencias. Por supuesto que es muy bueno que el hombre corra muy rápido o sea muy fuerte, pero en el fondo todas esas cosas son como parte de otros elementos inferiores que tiene, ¿no? Es decir, la mayor perfección del hombre está en su aspecto espiritual. Entonces, cuanto más inteligente sea, cuanto más conozca, cuanto más ame, va a ser más perfecto. Esto no quiere decir que hay que ser un sabiondo, ¿no? Porque no se refiere a ese conocimiento, ¿no? Ni hay que sacarse el premio Nobel para ser una persona perfecta. Bueno, Teresa de Calcuta se sacó el premio Nobel y realmente era una persona muy sabia, pero quiero decir, no en un sentido humano, ¿no es cierto? Y muchas veces las personas verdaderamente sabias no son reconocidas por premios mundanos, ¿no? Al contrario, ¿no? Bueno, Jesús lo que nos muestra es una inteligencia extraordinaria, una inteligencia que conoce todo porque Él es la verdad, ¿no es cierto? Él conoce todo porque Él tiene una inteligencia humana y tiene una inteligencia divina. Y entonces con su inteligencia humana Él va a contarnos aquellas cosas que conoce con su inteligencia divina, y por eso muchas veces nos dice que Él nos habla del Padre, porque Él es el único testigo del Padre, porque es el único que está en esa pequeña mesa, ¿no es cierto?, trinitaria, y entonces puede contarnos cómo es esto del amor. Bueno, no utiliza su inteligencia ni para pelear, ni para discutir, ni para hacerse el erudito, ni para nada de eso, sino utiliza su inteligencia para buscarnos, para amarnos, para entendernos, para adecuarse a nosotros, para hablar en nuestro lenguaje, para conocer el nombre de cada oveja, para saber dónde estamos y cargarnos sobre sus hombros para llevarnos de vuelta al redil. Es decir, Jesús utiliza su inteligencia de una manera muy, muy, muy bienhechora. Y por eso San Juan dice, si se pusieran por escrito todas las cosas que dijo Jesús, no alcanzaría el mundo para contener todos los libros que sobre él se escribirían. Miren qué hermoso, ¿eh? No alcanzaría el mundo para contener todos los libros que pusieran por escrito las cosas que los apóstoles escucharon decirle a Jesús. Debe haber sido una cosa maravillosa, evidentemente. Pero en esos pequeños resúmenes sobre lo que dijo y sobre lo que hizo Jesús, en el Evangelio encontramos una inteligencia extraordinaria, realmente, algo inaudito. Por otra parte, ¿qué hace con su voluntad? Ama, ¿no es cierto? Ama a todos los hombres, ama a todos los... No hay mayor amor que dar la vida por aquellos
que se ama, dice Jesús, y Jesús da la vida por todos los hombres, es decir, llega al máximo del amor, ama a todos hasta dar la vida por nosotros. Es decir, que tanto su inteligencia llega al tope de la capacidad humana como su voluntad llega al tope de la capacidad humana amando. Es decir, que conoce de una manera perfecta y que ama de una manera perfecta. Es decir, que nosotros ya podemos ver en la belleza de Jesús, en todos esos aspectos, podemos ver la belleza de su inteligencia, ¿no es cierto?, sobre todo en sus palabras, y la belleza de su amor, sobre todo en sus acciones. Pero además Jesús resuelve una cosa muy difícil de resolver, que es cómo podemos amar lo malo. Vieron que nuestra voluntad ama solamente lo bueno y rechaza lo malo. Entonces, ¿cómo podemos amar lo malo? ¿Cómo podemos amar al que nos calumnia, al que nos hizo daño? ¿Cómo podemos amarlo? Bueno, Él lo hace, Él lo logra. No solamente lo dice, sino que en la cruz dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, Él logra el perdón. El perdón va a ser una clave, ¿no es cierto?, en la capacidad de amar, porque el perdón va a hacer amable lo que no es amable. Perdonando vamos a lograr eso. Y entonces Él logra una cosa que se llama la triangulación del amor, que es, vieron que si nosotros nos regimos por la justicia, amamos al que nos ama, le agradecemos al que nos ayuda. Vendemos una casa y queremos que nos paguen lo que vale esa casa. Trabajamos y queremos que nos paguen un sueldo. Es decir, la justicia es como doy y recibo, ¿no es cierto? Y por eso se representa con una balanza, ¿no es cierto? Tiene que estar esa balanza bien para que la justicia funcione bien. Bueno, ¿qué nos dice Jesús? Nos resuelve ese conflicto, porque ¿cómo hago para amar al que no me ama? ¿Cómo hago para amar al que se porta mal, al que es un canalla, ¿no es cierto?, al que me destrozó la vida, ¿no es cierto?, al que me calumnió, al que hizo una cosa muy fea? Bueno, Jesús dice, perdonen para ser perdonados, amen porque son amados, provean porque son provistos. Eso es la triangulación, ¿no? Es decir, va a haber un equilibrio porque amamos, porque somos amados. Y siempre somos amados mucho más de lo que nosotros amamos. Si se acuerdan esa parábola en la que Jesús dice que había un rey que le perdonó a una persona una enorme deuda, hoy serían $2 millones esa deuda, más o menos como se pueden hacer las cuentas, y esa persona no fue capaz de perdonarle a otra persona que le debía 100 denarios. 100 denarios es lo que ganaba un hombre en 100 días de trabajo. Es decir, bastante plata, pero muy poquito con respecto a esa deuda enorme por la cual había sido perdonado, ¿no? Entonces esta triangulación del amor siempre nos hace posible amar, perdonar, ayudar, porque en el fondo es mucho más lo que nosotros recibimos de Dios que lo que nosotros podamos darle a nuestro hermano. Y por eso Jesús dice, el segundo mandamiento es semejante al primero. Es decir, en el segundo mandamiento, que es amar al prójimo, se parece al primero, porque amando al prójimo estamos amando a Dios, le estamos devolviendo a Dios lo que Dios nos da. Y entonces por eso tenemos que cumplirlo, ¿no es cierto? No es algo gratuito, ¿no es cierto?, el que nosotros ayudemos o el que nosotros demos. No, es una obligación de justicia, porque Dios nos ha dado y nos pide que le devolvamos de esa manera. Y por eso dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, fui preso y me viniste a visitar. ¿Cuándo, Señor? Cada vez que lo hiciste con uno de estos, lo hiciste conmigo. Entonces, de esa manera se recupera ese equilibrio, ¿no es cierto?, perdido entre los hombres, es decir, viviendo lo que Él nos enseñó, ¿no es cierto?, lo que nos enseñó, a amar y a perdonar, ¿no es cierto? Eso es lo que nuestra vida tiene que imitar. Si nosotros hacemos esto, entonces esa armonía se va a recuperar. ¿Se acuerdan ustedes que los Hechos de los Apóstoles dice que los paganos se convertían al cristianismo porque lo que más les llamaba la atención era
Mirad cómo se aman, decían. Les llamaba la atención, que se llevaban bien entre ellos. Y es así, es decir, cuando se vuelve la armonía, eso seduce enormemente, eso nos gusta, porque a nosotros no nos gusta la guerra, por más que seamos tantas veces los causantes de esa guerra y por más que vivamos tantas veces en esa guerra. Entonces, la belleza de Jesús es habernos enseñado los instrumentos y haberlos realizado en su propia vida, pues nadie perdonó como Él, nadie amó como Él, ¿no es cierto? El enseñarnos en su ejemplo y en sus palabras cómo nosotros podemos restaurar esta armonía divina. Bueno, entonces ahora vamos a dedicarle un tiempito a la Virgen, porque esto es la Legión de María, y entonces si Jesús es lindo, María es muy linda. Y además que la Virgen nos muestra en lo femenino todo lo que Jesús nos muestra en lo masculino. Por eso, ¿se acuerdan que en la clase anterior, cuando veíamos que Adán le decía, ganarás el pan con el sudor de su frente? Bueno, Jesús nos gana un pan con el sudor de su frente. Si Jesús nos da la Eucaristía, con su esfuerzo, con su trabajo. Es decir, que Jesús tiene una belleza bien masculina. Bueno, ahora vamos a ver una belleza bien femenina, ¿no es cierto? En la Virgen, ¿qué le dijo a Deva? ¿Se acuerdan ustedes? Se parirás con dolor, ¿no es cierto? Es decir, la Virgen va a ser madre de todos los hombres. Y ese dolor que no tuvo en el parto de Jesús, porque les decía fue virgen antes, durante y después del parto, ese dolor lo tiene en el parto de todos nosotros, ¿no? En la cruz Jesús le dijo a la Virgen, mujer, he ahí a tu hijo. Y le indicó a Juan, y en Juan le indicó a todos nosotros los hombres. Y entonces, ¿qué hace la Virgen? Bueno, la Virgen se dedica también a conocernos y amarnos como mamá, que también es una cosa extraordinaria, ¿no es cierto? Nosotros lo sabemos, el amor de la madre es algo muy bello, ¿no es cierto? Algunas veces no es cierto, porque hay madres que no aman bien a sus hijos, pero normalmente el amor de la madre es algo muy extraordinario, ¿no? Bueno, y eso lo vemos restaurado en la Virgen de una manera muy plena. Entonces, ¿cómo podemos ver la belleza de la Virgen? Bueno, también suponemos que la Virgen debió haber sido muy bella, ¿no es cierto? Ella. Seguramente si vemos que Jesús es bello en la Sábana Santa, de ella no tenemos ninguna cosa impresa, pero sí tenemos muchos relatos. Y por ejemplo, un relato muy interesante es las apariciones de la Virgen, que siempre dicen que la Virgen es muy bella. Bernadette Soubirous, por ejemplo, en Lourdes, dice que no conoce una señora más bella que la Virgen. Miren qué lindo. Pero fíjense qué interesante que, por ejemplo, Juan Diego la ve morena en México y Bernadette Soubirous la ve rubia en Francia. Entonces, ¿cómo es la Virgen? Bueno, no sabemos, en realidad es parte de las propiedades del cuerpo resucitado, que el cuerpo resucitado es dúctil. ¿Se acuerdan ustedes que las apariciones de Jesús resucitado lo confunden, ¿no es cierto? María Magdalena lo confunde con alguien que estaba cuidando ese huerto, con un jardinero. Los peregrinos de Maús lo confunden, piensan que es un peregrino que había ido a Jerusalén para la Pascua. Los apóstoles, cuando lo ven en el mar de Galilea, lo confunden con un fantasma, no se dan cuenta que es él. Es decir, que se parece y que es distinto. Se parece, por ejemplo, tiene las llagas y entonces se las muestra a Tomás en una de las apariciones, así que es el mismo cuerpo, el sepulcro está vacío, sin embargo es distinto. ¿Por qué? Decimos que el cuerpo resucitado es dúctil al espíritu, es decir, mi cuerpo no es dúctil a mi espíritu. Yo puedo ser joven de espíritu y tener un cuerpo viejo. Puedo ser viejo de espíritu y tener un cuerpo joven. Puedo ser feo y ser lindo y ser feo, ¿no es cierto? Es decir, mi cuerpo no siempre transparenta lo que hay en mi alma, a pesar de que sí, un poquito ya sí, la mirada, la sonrisa,
algo, mi cuerpo expresa, ¿no?, lo que tiene adentro, pero se puede macanear. Bueno, el cuerpo resucitado, no macanea, ¿no es cierto? El cuerpo resucitado es como una perfecta vidriera del alma. Entonces, ¿qué quiere decir la vidriera de la Virgen María a Juan Diego? Yo soy tu madre, y por eso es de su raza, viste como ellos, habla como ellos en Nahuatl, ¿no es cierto? Decirle, va a decir eso, ¿no es cierto? Soy una belleza, porque es muy bonita, ¿no es cierto?, la Virgen de Guadalupe, pero muy bonita en tu raza, ¿no es cierto? Ya Lourdes, en Bernadette, que aquí qué le va a decir en Lourdes, también yo soy tu madre, y se va a mostrar como una belleza, pero una belleza propia de la raza de Bernadette. Bueno, así, ¿no es cierto? Es decir, sabemos que la Virgen debe haber tenido una gran belleza, también porque al no tener pecado original, no se sabe si envejeció la Virgen, porque en realidad envejecer, enfermarse, morir, es algo que nos pasa a nosotros por haber perdido los dones preternaturales, que los perdimos a causa del pecado original, es decir, que no sabemos. Y de hecho hay autores, grandes artistas, ni más ni menos Miguel Ángel. Si ustedes van a ver La Piedad, ¿no es cierto?, esa escultura extraordinaria que recuerda el momento en que la Virgen lo tiene a Jesús después de que lo bajan de la cruz. Si se fijan en el rostro de la Virgen es más joven que Jesús, porque que debería no serlo, ¿no? La Virgen debe tener 15 años más que Jesús, más o menos. Y sin embargo la Virgen es muy jovencita porque Miguel Ángel era de la idea esa de que la Virgen no había envejecido. Que bueno, no importa. También hay personas que envejecen con mucha belleza, ¿no es cierto? Y posiblemente la Virgen envejeció como, no sé, es decir, como una forma de participar, ¿no es cierto? Así como Jesús tampoco tenía pecado original y sin embargo murió por nosotros, ¿no? Bueno. Entonces la Virgen debió haber tenido una enorme belleza física, ¿no? Pero sobre todo tiene una enorme belleza en esto que les digo, cómo es la inteligencia de la Virgen y cómo es la voluntad de la Virgen. Bueno, la Virgen tiene que ser muy inteligente en muchos aspectos. En un aspecto porque no tiene pecado original. El pecado original produce en la mente de nosotros dos problemas. Uno es la ignorancia, las cosas que no sabemos, y otro es el error, las cosas que conocemos equivocadamente. Bueno, la Virgen no tiene ni ignorancia ni error, porque no tiene pecado original. Entonces tiene una inteligencia muy lúcida. Pero además, si Jesús en 3 años de vida pública dijo todas las cosas que dijo, y San Juan nos dice que no alcanzaría el mundo para todos los libros que podrían escribirse de él, imagínense que la Virgen lo tuvo 30 años a Jesús, hablándole, contándole, charlando cosas. Imagínense todo lo que habrá aprendido la Virgen de Jesús durante ese tiempo, todo lo que habrá conocido. La Sagrada Escritura, cuando nos dice que la Virgen no comprendía algo, por ejemplo, cuando Jesús se pierde 3 días y lo reencuentran en el templo, dice la Virgen no comprendía estas cosas, pero las guardaba en su corazón. Es decir, cuando ella no entendía algo, no era tonta, no la discutía ni nada de eso, sino que las guardaba en su corazón para entenderlas en el momento adecuado. Y después hay hay 2 piezas maravillosas, ¿no es cierto?, en la Sagrada Escritura sobre la Virgen, que nos habla de su enorme inteligencia. Uno es el Sí de María en la Anunciación, otro es el Magnificat en la Visitación, ¿no? Es decir, evidentemente son 2 piezas maravillosas, tienen que leerlas porque vale la pena conocer a la Virgen a través de esos 2 instrumentos. Uno es el Sí de María, que es un sí maravilloso, ¿no es cierto? Porque la Virgen dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, que le firma un cheque en blanco a Dios, se reconoce ella misma como la esclava, un ángel está diciendo que va a ser la madre de Dios, se le podría haber subido a la cabeza eso, ¿no es cierto? La mujer elegida entre todas las mujeres del pueblo de Israel, hacía 1500 años que el pueblo de Israel esperaba desde Abraham el nacimiento de un Salvador.
Bueno, ella era la elegida y sin embargo tan tranquilamente le dice, he aquí la esclava del Señor. Bueno, lo mismo en el Magnificat, ¿no? Su prima le está diciendo, ¿de dónde a mí? Que la madre de mi Señor venga a verme, ¿no? Y la Virgen dice, el Señor ha hecho en mí grandes cosas, santo es su nombre, miró la humillación de su esclava, porque a él le gusta hacer caer del trono a los poderosos y enaltecer a los humildes. Es decir, la Virgen es un sabia, sabia, porque es humilde, ¿no es cierto? Es decir, sabe perfectamente quién es Dios y sabe perfectamente qué es ella. Y por eso se dedica a obedecerle a Dios, ¿no? Es decir, y aprender de Dios, ¿no? De lo que Dios tiene para enseñarlos. Bueno, ¿cómo es el amor de la Virgen? Que además todos nosotros lo experimentamos porque nos damos cuenta que nos ama. Bueno, es un amor maternal. Así como les decía que la inteligencia de la Virgen no tiene ignorancia ni error, la voluntad de la Virgen, que es la potencia por la cual ella ama, no tiene lo que llama la malicia, que es esa fragilidad que inclina a nuestra voluntad hacia el mal. Ella no tiene eso. Y por eso María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá a asistir a su prima Isabel, que estaba embarazada y que ya se encontraba en su 6º mes, ¿no? Es decir, María está perfectamente dispuesta a amar y a cuidar a esa prima suya, a pesar de que le acaban de anunciar de que va a ser madre del Mesías, ¿no es cierto? O María, por ejemplo, en las bodas de Caná, nadie se da cuenta, ni los novios, ni el encargado del banquete se dan cuenta que se están quedando sin vino. Ella se da cuenta porque tiene un corazón que ama, porque está como cuidando constantemente. Y entonces va y se acerca a Jesús y le dice, se han quedado sin vino. Y le arranca a Jesús ese primer milagro de 600 litros de un vino delicioso, ¿no? Así que evidentemente María está bien despierta, bien amando, bien cuidando, bien atendiendo las necesidades de todos nosotros. Bueno, porque fíjense, ¿no? que María es madre, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, madre, como ama una madre, ¿no es cierto? ¿Cómo es el amor de una madre? Hasta lo vemos en los animales, ¿no? Como es una leona, ¿no es cierto? Con sus cachorros, ¿no es cierto? Cómo cuidan, cómo alimentan, cómo se comprometen, cómo vibran, cómo sufre una madre, ¿no es cierto? Bueno, la Virgen es madre, ¿no? Y por eso la Virgen en el cielo no descansa hasta que el último de sus hijos haya entrado en el paraíso, ¿no? Entonces podemos ver, ¿no es cierto? Ya les digo, cómo es la inteligencia de la Virgen en estas pequeñas apariciones suyas en la Sagrada Escritura, pero también podemos verlo en la historia de las apariciones, ¿no es cierto?, en donde podemos leer, ¿no?, es decir, qué ha dicho la Virgen en los distintos momentos de la historia, particularmente cómo nos enseña cosas muy sencillas, por ejemplo, el rosario para obtener grandes cosas, por ejemplo, la paz del mundo. Entonces podemos conocer cómo piensa la Virgen de esta manera, podemos conocer la belleza de su inteligencia y podemos experimentar la belleza de su amor, ¿no es cierto?, en este amor de madre, ¿no?, en dejarnos amar por ese amor de madre, pero también en imitarla, ¿no es cierto?, en imitar la preocupación que ella tiene por todos los hombres, ¿no? Realmente no hay momento en la historia de la humanidad que no haya tenido una aparición de la Virgen. No hay un lugar en la geografía del mundo en donde la Virgen no se haya hecho presente para decir yo estoy acá. Así que evidentemente la Virgen es un objeto de nuestra vía pulcritudinis, ¿no? de llegar a Dios a través de la belleza, porque ciertamente es muy bello que Dios haya pensado en alcanzarnos la redención a través de una mujer
de una mujer que es madre. Y en eso pueden dar, por ejemplo, el relato del Apocalipsis, en donde se da esa lucha, ¿no es cierto?, entre la mujer que va a dar a luz un hijo y el dragón que quiere comer a ese hijo de las entrañas, y se van a dar cuenta qué importante es el rol de la Virgen en la historia de la salvación, qué importante es el rol de la maternidad, en el fondo qué importante que es el rol de todas las mujeres, ¿no es cierto?, en toda la historia, qué importante es el rol de la mujer en la iglesia, qué importante es que existe el amor, ¿no es cierto?, de las madres por sus hijos. Por eso tan terrible, ¿no es cierto?, es al corazón de Dios el aborto, ¿no? Porque la mayor fragilidad del hombre, que es cuando nosotros nos entretejemos en el vientre de una persona, ¿no es cierto?, es decir, el momento en el que somos más frágiles, está asegurado por el corazón de la madre, ¿no es cierto?, ¿no? La madre es la que cuida en esos momentos nuestra fragilidad. Entonces, que sea la madre, ¿no es cierto?, la que tiene que en ese momento cuidar nuestra fragilidad, la que sea nuestra asesina, ¿no?, la que decida nuestra muerte, es algo que tergiversa, ¿no?, es algo que subvierte, ¿no?, es algo que rompe mucho la armonía que ha puesto Dios en las cosas, ¿no es cierto? Es decir, una madre ama siempre al hijo de sus entrañas, naturalmente, ¿no es cierto? Y lo ven ustedes en tantos animales muy claramente, ¿no es cierto? Bueno, nada, espero que les haya servido este camino para llegar a Dios a través de la belleza. A mí me ha encantado compartirlo con ustedes, porque a mí me apasiona esto, ¿no? Y realmente no termino de asombrarme, ¿no?, de la belleza con la cual Dios quiere enamorarme, ¿no?, con la cual Dios está tratando de que mi vida sea bella. Ustedes saben que yo no fui a un colegio religioso, fui a un colegio inglés, así que no tuve mucha formación religiosa, sí, los sacramentos o la educación de mi familia, que era religiosa, pero no terriblemente. Pero me acuerdo que en filosofía, en quinto año del colegio, leí que Platón decía: Pan, haz mi alma bella, ¿no es cierto? Pan es un dios de los griegos, ¿no? Dios, haz mi alma bella, ¿no? Y a mí eso me conmovió. Es decir, yo desde ese momento le pido eso, ¿no? Es decir, porque evidentemente siempre me importó mucho la belleza, siempre me conmovió mucho la belleza, y entonces le pido a Dios: ay, haceme bello, pero no bello físicamente, cada vez me pongo más viejo, más gordo, pero que haga mi alma bella en este sentido, ¿no? Es decir, que capte la verdad, que ame, que perdone, ¿no es cierto?, que sea un poquitito como es Jesús, ¿no es cierto?, más en mi función sacerdotal, ¿no es cierto?, que tengo que ser otro Cristo, ¿no?, que mi mayor trabajo, ¿no es cierto?, desde que me levanto hasta que me acuesto, es eso, ¿no es cierto?, tratar de imitarlo a Jesús y tratar de ser para ustedes otro Cristo, porque Roma no conoció a Jesús, conoció a Pedro, que les habló de Jesús, ¿no es cierto? Y bueno, es así, ¿no es cierto? Dios ha querido, dijo, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Bueno, Dios ha querido que nosotros lo conociéramos durante un pequeñísimo tiempo de la humanidad y un pequeñísimo espacio en la geografía, conocerlo a través de la encarnación del Verbo de Jesucristo, pero ha querido que por mucho tiempo lo conozcamos a través de la predicación, ¿no es cierto?, de los hombres, no solamente de los sacerdotes, ¿no? Cada uno de ustedes es un apóstol que está predicando a Jesús, a sus hijos, a las personas que viven con ustedes. Es decir, que evidentemente es importante que reflejemos nosotros también esa belleza que Dios refleja en Jesucristo, que Dios refleja en la Virgen María. Bueno, les agradezco mucho esta invitación a formar parte de este ciclo de 3 encuentros al Consejo Superior de la Legión de María de la ciudad de Rosario, y también a los distintos consejos que forman parte de ella, el de la ciudad de Santa Fe, de Paraná, de Concordia, de Venado Tuerto, de Villa Gobernador Galvez, de Villa Constitución,
a Sebal como también a la Legión de María de toda la Argentina. Y especialmente les hago llegar desde acá mi saludo y mi agradecimiento al arzobispo de Rosario, Monseñor Eduardo Martín, y al padre Jorge Pochetti, que es el director espiritual de la Legión de María. Y bueno, yo ahora estoy viendo que el programa ya está llegando a la horita, así que les pido perdón si fui demasiado largo y les dejo la bendición de Jesús y espero que en algún momento nos reencontremos. Que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Van a ver que en este canal hay muchos recursos, ¿no es cierto?, para seguir conociendo un poquito más de la belleza de Dios, así que si quieren pueden suscribirse y si quieren pueden compartirlo con sus amigos.